Hi, hello. How are you today? Welcome everybody to the fifth open learning space of the Model 6. I am okay. Ok, bienvenidos todos a ese quinto espacio abierto de aprendizaje. Espero que se encuentren bien. And yes, I am fine. Okay, very good. Now, well, do you remember what was the last session of well, do you remember what was the last session of the fourth? Okay, I'll repeat again. Do you remember what was the last syllables? Okay, the adjectives for place. Okay, yes. Yes, they were the adjectives. Lilia, Correct? la que está a cargo de todo es una nieta. Okay, the adjectives for place. And the other, it was what other? What other syllables do you remember? ¿Qué otro tema recuerdan? None other syllables? Okay, it was about giving direction. Right? Did you remember yet? Okay, it was how to give direction or to ask about for direction, ¿no? Bueno, los principales eran cómo pedir y dar indicaciones para llegar a un lugar a otro. So, okay, well, what about the adverbs of time? ¿Y qué hay de los conectores, de los adverbios de tiempo? Do you remember what are the adverbs of time? ¿Cuáles son estos adverbios de tiempo? Do you remember? Exactly, the prepositions to direction of places. Bueno, ok, recordemos que direction es un false friend. ¿Qué quiere decir un false friend? Es decir, que una palabra que no corresponde en español, es decir, no tiene el mismo significado. Entonces, direction no significa dirección, significa indicación o instrucción. Entonces, direction es indicaciones. Amado, si aplicas esto durante 7 días, verás cambios irreversibles. Ok, close your microphone. All right. Entonces, en la sesión pasada vimos cómo dar y recibir indicaciones, ¿verdad? Bueno, so let me tell you for to give and receive direction, we have to use what about the adverbs of time or connectors. Entonces, para dar indicaciones, ¿qué es lo que se necesita? Un elemento muy importante que son los adverbios de tiempo
o conectores, ¿no? Entonces, ¿qué querían decir estos conectores? Nos dice qué orden, ¿no? ¿Qué orden siguen las cosas? So, let me tell you about the adverbs of time. We are going to do a little review about it. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer un pequeño repaso acerca de los adverbios de tiempo. Okay, so, okay, listen to me. Well, okay, this is about the routine, but it's the same. Okay, esa pregunta es acerca de la rutina. Bueno, es un tema que vamos a ver más adelante, pero em, pues en general los adverbios de tiempo sirven para todo, ¿no? Entonces, ese básicamente es el repaso de cómo es el orden de cada uno de los adverbios de tiempo. Alright? Well, so what do you think is the number one? ¿Cuál nos indicaría el primero? Finally, then, next, or first. Okay. Well, Claudia, It's first because it's, for example, I get up or I first I clock every day to 8 o'clock, for example. okay. So the number one is first? All right. So we have I brush my teeth finally, then, or next. Okay, Tere, Claudia, I'm think to be then. then. Okay. I brush my teeth, then I have a shower. Next, or finally. Next. All right. And I get dressed and brush my hair. Finally, I have breakfast. Okay, is the only one. Finally. All right, and see the answers. Okay, I'm sorry. It was next and then. Entonces, ¿cuál era el orden correcto? What was the accurate order? It was next, then, and finally. All right? Well, don't worry. You're learning. Pero no se preocupen. Estamos aprendiendo. And don't worry about it. Okay. Okay. So, okay. This is a mini session of today. We have the communication rules, the program content, the feed integrative activity explanation, the syllables, the exercise and practice, and the tabs. Entonces, este es el menú de la sesión de hoy. Y tenemos las reglas de comunicación, el contenido programático, la explicación de la actividad integradora 5, los temas, los ejercicios y práctica y finalmente las dudas. Okay, and then what is a content program of today?
It's now the unit 2, and it's called Where is Mine? And what are the main syllables? Can't, can, like, dislike, hate, and love. And actions. Entonces, ¿cuáles son los temas principales del día de hoy? Pues el tema de poder. Vamos a hablar de el verbo poder para expresar habilidades o incluso las actividades que no podemos hacer. Like, dislike, hate and love para expresar gusto, disgusto, odio y amor en algunas cosas. Y otras acciones que se pueden conjugar, ya sea con infinitivo o gerundio. So you know the net rules. Write your complete name in the chat of Zoom. Don't write nicknames. Don't talk for a microphone until you're allowed. Respect your parents' points of view or their comments. Don't write only in capital letters. Virtual communication need means to show. If you want to participate, you raise your hand and you're learning. Don't worry if you make mistakes. And what will you do in your integrative activity? Listen to, you're going to share a bit information about what do you like, what do you dislike, what can you do, or what do you love, what do you hate. And then you're going to play some pictures about it. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en su actividad integradora? Van a expresar información acerca de las cosas que les gusta hacer, las cosas que les disgusta, que odian, que aman y sus habilidades. Y una vez que ya lo hayan hecho, van a ilustrar obviamente cada uno de estos enunciados. So, what do you need to know about the syllables? WH, question, can, can't, do, does, activities, like, love, hate. Entonces, ¿qué es lo que necesitan para hacer esta actividad integradora? Obviamente saber cómo emplear los temas que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Lo que les acabo de decir, las preguntas con WH, el verbo can, can't, do, etcétera, etcétera. All right, so what is the main use about can y can't? Have you ever heard about? ¿Han escuchado acerca de can y can't? Yes, Claudia? It's for express skills on a person. For example, I can play I know, piano or I can cook. And for the no ability, oh no, sorry, no skills do we have? For example, I don't know. No, sorry, I can't ride a horse or I can't swimming. Yes, exactly. It's for expressabilities. But let me tell you about this one. Okay. Well, when we conjugate the verb can, there are three structures. It's the same about the other auxiliaries. I mean affirmative, negative, and interrogative. Well, and this verb or auxiliary never change the pronoun. Ok, entonces, can, como todos los auxiliares, va a tener tres estructuras, es decir, la afirmativa, negativa e interrogativa. Pero, ¿qué es lo que cambia de los demás auxiliares? Es
acerca de las terceras personas. Entonces, con can no va a haber ningún problema porque no va a haber em, cambio en los verbos. Es decir, se puede conjugar con cualquier persona. For example, I can dance, he can cook, it can play. Entonces, como he, it, she son terceras personas, aquí no va a cambiar la estructura, es decir, pasa exactamente igual. Y el verbo solamente se conjuga en infinitivo, como lo podemos ver aquí, dance, cook, play, sing. It's the same about negative and interrogative. But the way for interrogative in the question can is in the first place. Pero recuerden que como can es un auxiliar, cuando es una pregunta, acuérdense que va en primer lugar del enunciado. Es decir, can you walk? Can he work? Can it play? Can they dance? So, and the negative, well, we have two forms to conjugate. Um, the contraction that is can't and the easy way that it's cannot. Y en negativo tenemos tanto la contracción que es can't y la forma normal que es cannot. And we can conjugate. I can walk, she cannot dance, it can't cook, we cannot swim. But look at about the spelling. Pero fíjense bien cómo se escribe can't. Que can't con apóstrofe and cannot con doble N. Double N. Right? So, what are the main use about can? We use the verb can to talk about a probability or a possibility. And what kind it's these skills? Well, also we can use in abilities or skills like physical, cognitive, and social. Entonces, ¿cuáles son los principales usos de can para hablar acerca de una probabilidad o una posibilidad? Pero también sirve como lo dijo su compañera, de hablar acerca de hablar de habilidades físicas, cognitivas y sociales. Ahora, ¿cuáles son estas habilidades físicas, cognitivas y sociales? Let me show you. Some examples about physical abilities are do gymnastic, jump the rope, play basketball. And cognitives. Cognitives apply the memories, with brain. And what are the cognitive abilities? Do a crossword, remember classmate name, play an instrument, learn another language, or speak another language, and social abilities. Make friends easily and give good presentations. Entonces, ¿cuáles son estas habilidades físicas? Ok, tenemos hacer gimnasia o practicar gimnasia, saltar la cuerda, jugar básquetbol u otro deporte. Con cognitivas, acuérdense que lo cognitivo se refiere a recordar. ¿Y qué se usa para recordar? Obviamente el cerebro. Entonces, ¿cuáles son esos ejemplos de habilidades cognitivas? Resolver un crucigrama, recordar nombres, hablar otro idioma, aprender
eh, por ejemplo, aprender a hacer otras cosas, a cocinar, a manejar, ¿sí? O tocar un instrumento. Y habilidades sociales, hacer amigos fácilmente y presentar a otras personas. O bien socializar, ¿no? Bueno, ahora, now, then we have the syllables about like, love, hate, and dislike. Y como lo dice, sirve para hablar de lo que nos gusta, disgusta, agrada y desagrada. But listen to. In Spanish, it's more common to use the article los, las when we talk about our likes. For example, me gustan los perros, no me gustan las arañas. In English, it's more common to use the article the when we talk about or specify the type of the type of dog or spiders. That's why it's wrong to say I like the dogs, I hate the spiders. So the accurate are I like dogs, I don't like spiders. Entonces, cuando queremos expresar los gustos y, bueno, los gustos, lo que nos desagrada, ¿sí? Solamente se va a emplear los y las cuando hablemos de, cuando queremos especificar el tipo de objeto al que nos referimos, es decir, el tipo de perro, el tipo de arañas, el tipo de comida. For example, I like the Mexican food. Ahí yo ya estoy especificando qué tipo de comida. Pero si yo digo I like food, pues sí, estoy hablando en la comida en general. Entonces, solamente se va a usar the, el artículo the, cuando especificamos el tipo de objeto. Alright, so then we have the conjugation. Okay, the difficult part of grammar. Y bueno, aquí tenemos la conjugación. La parte difícil de la gramática de conjugar like, dislike, love, and hate. Okay, but we begin with the normal pronouns. I mean, I, you, we, they, you. Pero vamos a empezar con los pronombres, pues fáciles, los que no son terceras personas, es decir, lo que no cambia. Ok, and for like, for hate, for love, we have I, you, we, they, you like, I, you, we, they, you hate, I, you, we, they, you love. For negative, we have the same pronouns, I, you, we, they, you. And for dislike, we have I, you, we, they, you dislike or don't like. I, you, we, they, you don't hate. I, you, we, they, you don't love. So, in the interrogative, remember, do you, do we, do they like? Do you, do we, do they, you dislike? Do you, we, they, you hate? Do you, we, they, you love? And in this interrogative form, then we have another question. For example, do you like spiders? And then we have the yes or no question. Y de este interrogativo, de esa forma interrogativa, podemos formar otras preguntas. Por ejemplo, ¿do you like spiders? ¿Te gustan las arañas? Y tenemos la pregunta yes or no. Yes, I do, or no, I don't. Y si la respuesta es afirmativa, se usa yes, I do, no, I don't. ¿Por qué se usa I do, I don't? Porque nos están preguntando, bueno, les están preguntando a ti. Es decir, ¿te gustan las arañas? Yes, I do, no, I don't.
Pero ¿qué pasa si nos preguntan a todos? Es decir, ¿do you like spiders? Y la respuesta sería yes, we do. No, we don't. ¿Sí? ¿Y qué pasaría con ellos? ¿A ellos les gustan las arañas? If it's affirmative, yes, they do. No, they don't. Entonces, ya se fijaron que en el interrogativo siempre el do va a ser la primera palabra que se pone en la pregunta. Alright? And depending about the person. Y obviamente la respuesta va a depender a quién se le hace la pregunta. Right? Well, and then we have more specified about like, dislike, love, and hate. Y en estos verbos de like, dislike, love, and hate hay dos elementos. There are two elements to conjugate. I mean verb and noun. When we have a verb with like, dislike, love, and hate, we can use the infinitive to or the gerund with ing. Entonces, cuando conjugamos esos verbos de like, dislike, love, and hate, y tenemos otro verbo, el verbo principal, podemos, podemos usar tanto el infinitivo, que es con to dance, to cook, to play, or choose ing, o escoger el gerundio con ing, es decir, dancing, cooking, reading, washing, studying, any verb, cualquier verbo. ¿Ok? Pero es importante que si se elige el infinitivo, tenemos que usar obligatoriamente to, porque es la separación de un verbo con otro verbo. Entonces, tenemos que, si yo digo, me gusta bailar, pues in English, I like to dance, I like dancing. We love to cook. No, amamos cocinar o nos encanta cocinar. We love to cook or we love cooking. They hate to read. Odian leer. They hate to read. They hate reading. Entonces, solo uno se puede escoger. No, no es correcto escoger doble. ¿De acuerdo? Por reglas gramaticales. Alright. And then we have about noun. Ahora, cuando tenemos un sustantivo igual combinado con like, dislike, love and hate, aquí el sustantivo pasa sin ningún cambio. Es decir, look at, I like video games, you love soap operas, they hate books, we love cats, etc, etc. ¿No? Entonces, por ejemplo, me gustan los videojuegos, amas las telenovelas, odian los libros. ¿Sí? Entonces, el sustantivo pasa igual. Aquí no se va a usar ing, no se va a usar infinitivo. ¿De acuerdo? Alright. And then we have, well, and then we have how to, okay, sorry. Well, and within these syllables about like, dislike, love, and hate, we have three main verbs. Y dentro, conjugando esos verbos de like, dislike, love, and hate,
Tenemos otros tres verbos o existen tres verbos principales. ¿Tienen alguna idea de cuáles son estos tres verbos principales? No, Clau, no idea. Yes, exactly. Play, go, and do. So what is a play, go, and do? These verbs help us to express hobbies or abilities. Entonces, esos tres verbos nos van a ayudar a expresar pasatiempos y habilidades. What is the use about play? Tocar un instrumento o jugar. Go, ir hacia alguna parte y do, hacer. And then we have some examples. I play soccer twice a week. I go camping at the weekends. You do exercise in the gym every morning. Entonces tenemos, juego fútbol 2 veces a la semana. Voy a acampar los fines de semana. Te ejercitas en el gimnasio cada mañana. And then we have how to use play, do, or go. ¿Y cómo vamos a usar estos verbos de play, do, and go? Well, play plus sport plus game. Use play for team sports or sports play with a ball. For example, tennis, football, basketball, computer games. Es decir, ¿cuándo vamos a usar play? Cuando hablemos de un deporte o un juego. Y por lo general se usa con deportes combinados, bueno, con deportes que se juegan con una pelota, es decir, tenis, fútbol, básquetbol o en el área virtual, en videojuegos. Ahora tenemos do plus hobby or individual sport. Y do se conjuga con, well, use do with sports that you don't need any equipment to do. Entonces, do se va a conjugar con deportes que no necesitan ningún equipo. For example, my brother likes doing DIY. Es decir, a mi hermano le gusta hacer manualidades o le gusta hacer cosas que se refieren de hacer em, de hacer él mismo. ¿Sí? Es decir, el hágalo usted mismo. Sí, ese es el DIY. But remember, people with do yoga seriously often say I practice yoga. That's fine. Pero hay algunos deportes o algunas actividades que no es necesario que se combinen con play, ni con do, ni con go. El ejemplo es, bueno, el ejemplo más usual es yoga. Y entonces, ¿cómo se va? Más bien, ¿cuál verbo se va a ocupar? I practice yoga. Now we have go plus activity. Use go for sports that in ing. Go swimming, go fishing. Y go se va a usar para las actividades o deportes que terminan en gerundio con ing, es decir, ir a nadar, ir a pescar, ir a comer, go eating, em, go shopping, ir de compras. But remember, boxing, fencing, and weight training are not used with go. We say do fencing, do boxing. Well, another about practice, we can say practice karate, practice taekwondo.
practice Zumba or do Zumba, ¿no? También hay deportes, por ejemplo, el taekwondo, em, bueno, las artes marciales. Podemos combinarlas con practice taekwondo, eh, practice karate, ¿no? Pero algunas actividades, como lo dice aquí, em, boxear de peso, levantar peso, es para do plus ing. Entonces, no todas las actividades se van a combinar con play, ni do, ni go. ¿De acuerdo? Well, and, and then we have another activities. Y ahora tenemos otras actividades. Some other activities are go cycling, go camping, traveling. For indoor activities, study a foreign language, play an instrument, paint, sewing and knitting, do model building, doing crafts or arts, and do a puzzle. Entonces, algunas actividades al aire libre son ir en bicicleta, acampar, viajar. Y las actividades, pues que se hacen dentro de un espacio, estudiar estudiar otro idioma, tocar un instrumento, pintar, coser y bordar, modelar, es decir, modelar con plastilina o modelar con plastilina o con otro material, eh, hacer manualidades y resolver un bueno, ok, resolver un rompecabezas. Now, with other outdoor activities, then we have ball games, football, tennis, basketball, volleyball. With outdoor activities, horse riding, hiking, skateboarding, gymnastics, and athletics. Entonces, para los juegos con pelota, fútbol, tenis, basketball, voleibol. Y para otras actividades al aire libre, montar a caballo, caminar, patinar, hacer gimnasia y atletismo. And then we have water sports, snorkeling, swimming, sailing, diving, windsurfing, and go fishing. Entonces, si se fijan, los deportes acuáticos siempre van bueno, es decir, la mayoría de aquí, por ejemplo, outdoor activities, some indoor activities and water sport activities are conjugate with ing. Entonces, si se fijan, los deportes al aire libre o las actividades al aire libre, los deportes acuáticos, los deportes extremos y algunas actividades que se practican es en un espacio cerrado se combinan con ing. Ahora, ¿cuáles son esos deportes acuáticos? Snorkeling, swimming, nadar, sailing. em, ok, sailing, navegar, diving, bucear, windsurfing, eh, deporte de vela y go fishing. Y go fishing, pescar. ¿Y cuáles son los deportes extremos? Escalar y paracaidismo. Alright. Entonces, esos deportes o estas actividades obviamente se pueden conjugar con like, dislike, love and hate o can or can't. ¿Ok? Pero si vamos a usar can y can't,
obviamente tenemos que tener en cuenta cuáles, cuáles de estos tres verbos se van a usar, si play, si do o si go. ¿De acuerdo? Alright, doubts, question, any doubts? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yes, of course. Okay, are you going to share the slide with us? Sure, of course. I the usual. Sí, como siempre, les voy a compartir esta diapositiva. Through your email. Sí, acuérdense que yo les comparto todas las diapositivas por correo. Y si no es así, por favor, díganme. No sé si les llegue una notificación de que se compartió la diapositiva. Okay, but I can post in the forum. Pero si no es así, también bueno, también esos temas van a estar publicados en el foro. ¿De acuerdo? So, if there isn't any kind of doubts or question, let me explain you about the, the integrative activity. Entonces, si no hay dudas, preguntas, vamos con la actividad integradora. Okay, listen to. What will you do in your interactive activity? As I told you, you're going to apply the syllables about can, can't, like, to, love, hate, and dislike. Ok, ahorita voy, Tere. Las fotos que ponemos es una oración. Ahorita nada más. Voy a explicar rápidamente. Ok, entonces, como habíamos dicho, ¿qué es lo que van a hacer? Van a aplicar los temas que vimos hoy, es decir, can, de acuerdo a la pregunta que les haga. For example, what can you do? And you're going to write two abilities that you can do. I mean, okay. Well, what is the first question? What can you do? And then you're going to write two abilities that you can do. And you're going to apply only verbs. When we refer to can or can, you're only going to apply verbs. Entonces, cuando nos referimos a can y can, acuérdense que únicamente vamos a requerir un verbo principal. For example, I can speak English, I can play the guitar, I can run. Y entonces, dos habilidades que puedes hacer. What can you do? Dos habilidades que no puedas hacer. For example, I can speak another language. I can write fast. Okay. And two others.
What do you like to do? ¿Qué es lo que te gusta hacer? I like to. Acuérdense que cuando aplicamos like, ¿qué se puede usar? Infinitivo con like to or like ing. For example, I like to study, I like studying. And you can apply also noun, pero también pueden aplicar o usar un sustantivo. For example, I like pizza, I like video games, I like computer games. So, well, you can use two verbs or two nouns or verb plus noun. Entonces, aquí con los verbos like, dislike, love and hate, hay tres opciones. Es decir, pueden, pueden usar dos verbos, pueden usar dos sustantivos o combinarlos. Un verbo, un sustantivo. Sí, cualquiera de las tres opciones es correcta. Solamente tenemos que saber si se va a usar play, go and do. Dependiendo si vamos a hablar de un deporte o una actividad específica. ¿Verdad? And then we have, okay, sorry. Well, for what do you do dislike doing? Or what don't you do, uh, what do you do dislike? I dislike plus verb, I dislike plus noun. Sí, entonces, ¿qué cosas no te gusta hacer? I dislike plus verb, I dislike plus noun. Or I don't like. Entonces, con esa pregunta de what do you dislike or eh, what don't you what do you don't like, se puede usar I dislike or I don't like. What do you hate to do? And then you're going to write two things that you hate. Y aquí van a escribir dos cosas que odian hacer. Y como les decía, pueden aplicar verbo, sustantivo, sustantivo, verbo, verbo, sustantivo o sustantivo. ¿De acuerdo? And what do you love to do? ¿Qué es lo que te encanta o qué es lo que amas hacer? I love to, ing or noun. I love plus noun. Okay? And then, well, once you're done, you're going to play some pictures. Well, what is the order of the pictures? You can place one picture above, one picture below, or maybe together. Entonces, una vez que ya hayan terminado de hacer sus enunciados, ahora sí van a ilustrar. ¿Cómo va a ser la ilustración? Pueden poner una imagen arriba o, bueno, poner una imagen arriba y la otra abajo o pueden ser la imagen juntas, ¿sí? Y bueno, eso va a aplicar para cada uno. Ahora, acerca de las referencias. Bueno, aquí las referencias sí son importantes. Well, what is the order of reference? Let's name, year, and title about and the kind of resource. I mean, photograph or another. How do you take, or where do you take this picture? I mean, the author, the year, and the internet site. For example, Google image or picture name. And taken about the platform.
¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles van a ser el orden de las referencias? Si, si no han puesto referencias en otras actividades integradoras, voy a explicarles rápidamente. ¿Cuál es el orden de las referencias? Es decir, si van a hablar de sí mismos, deben de ocupar primero el apellido, el nombre, el año, es decir, 2025, o si es una fotografía de años pasados, van a colocar el año o la fecha. Y el título, es decir, por ejemplo, comiendo pizza, jugando videojuegos, jugando fútbol, something. And photograph, el recurso, es una fotografía, es una infografía. So. Ahora, si las fotos son tomadas de internet, deben describir quién es el autor. Por ejemplo, Hudson J. Digamos que Juan Hudson fue el que subió la foto a internet. Y el año, también van a colocar el año. El sitio de internet, es decir, si lo tomaron de Google, si lo tomaron de Bing, si lo tomaron, ¿sí? Ahora, si no tiene nombre ni apellido el autor, van a colocar it's, em, no author, ¿sí? Es decir, no es desconocido or unknown, ¿de acuerdo? Y solamente pueden colocar de dónde tomaron esa foto, es decir, Google, Bing, ¿sí? Ahora, de la plataforma. En la plataforma hay algunos recursos, es decir, donde esa fuente se consulta. Aquí, let me show you so quickly. So, there in the platform, then we have the resources. Aquí en la plataforma hay muchos recursos. For example, los verbos love y like. Luego tenemos, another ones. There we have another ones. Like, dislike, hobbies. Aquí hay otro de like, dislikes, in English exercise.org. And there are many. Y aquí hay muchos recursos que son confiables, que pueden usar para su actividad integradora. Y lo tienen que copiar tal y como está, ¿de acuerdo? Ahora, eso es en cuestión de recursos. Bueno, de referencias, sorry. And now, what are you going to record on? Getting back to the activity. ¿Cuánto va a durar su audio? Remember, 1 minute 30 seconds, 1 minute 35 seconds, the maximum. And what are you going to record on? Only your answers. Entonces, ¿cuánto va a durar su audio? 1 minuto 30 segundos, 1 minuto 35 segundos máximo. Em, ¿Y qué es lo que van a grabar? Nada más sus respuestas. ¿De acuerdo? Now, okay, let me see. Ahora sí vamos con las preguntas. Las fotos que pondremos es una oración.
Sí, así es una por oración. ¿En qué personas, en qué momento se utiliza can? Ok, José, como les había dicho, can y can't se usa para todas las personas. ¿Y en qué momento se utiliza? Cuando hablamos cuando expresamos nuestras habilidades, ¿sí? Y bueno, can también se usa para permisos, pero bueno, ese es un tema más avanzado, ¿sí? Nada más ahorita nos estamos enfocando en expresar habilidades, ¿de acuerdo? Entonces, se usa can, se usa para todas las personas y no hay cambio. Es decir, no, independientemente sea una tercera persona, no cambia el modo de conjugarse. ¿De acuerdo? Ok. I do not like cooking. I can paint. Sí, en esa actividad pueden utilizar play con do, pero dependiendo de qué actividad. Recuerden que no todas se pueden conjugar con los tres verbos. ¿De acuerdo? Ok, ahora sí, Claudia, please. Do you have any question? Yes, teacher. And for example, if well, the ability or skills, when I say I can cook, I need to compliment or only say cook. No, you don't any compliment. Any noun. Okay. Mm, So, okay, thank you. Okay, sure. Así es. Cuando hablamos de ciertos verbos, no es necesario el complemento, como lo preguntó su compañera. Por ejemplo, cocinar no es necesario que lleve un complemento. ¿Por qué? Porque se dice puedo cocinar, es decir, puedo cocinar de todo. Entonces, ahí es, em, ahí es cuando no necesitamos complemento. Pero si nos referimos, por ejemplo, play, no podemos decir yo puedo jugar, pero necesitamos un complemento. Jugar un videojuego, jugar fútbol, jugar béisbol o tocar un instrumento, ¿sí? Entonces, hay ciertos verbos que sí necesitan un complemento, ¿de acuerdo? Okay, those question, not anyone? Okay, very good. Perfect. Okay, so we finished for today. Thank you for your attendance. Thank you for your attention. And before to go, please write your complete name. Ok, y bueno, antes de que se vayan, por favor escriban su nombre para que pueda registrar su participación. Y antes de que se vayan, por favor díganme si se les tiene notificada su participación en las sesiones. Yes, teacher. Only for my work on Fridays I can in no me he podido meter a las clases, pero quería saber si de alguna otra manera, yo sé que no se pueden volver a tener esas participaciones de las semanas pasadas, pero si hay una manera en la que si este viernes no me pudiera llegar a meter, ¿cómo puedo recuperar esa participación? Mm, ok, no, las clases que no puedes venir no se puede recuperar la participación,
Pero, bueno, ya en lo final, si, si participas en el Making Forum Friends, no, Making Friends Forum, sorry, ya se promedia, es decir, ya tienes el punto que habías perdido. Ok, Ahora, ¿en dónde aparecen estas participaciones? gracias. ¿Ok? Bueno, ¿dónde aparecen esas participaciones? Aquí en la plataforma donde dice espacios de aprendizaje. Let me share you. Ok, tengo entendido que está aquí en espacios abiertos de aprendizaje y aquí yo llevo un progreso. Es decir, por ejemplo, aquí asistió su compañera Claudia. Bueno, aquí asistieron, por ejemplo, ok, por ejemplo, Minerva, Livia, José. Sí, entonces aquí yo llevo un control donde aparecen sus participaciones. ¿De acuerdo? Entonces, en espacios de aprendizaje, tengo entendido. Y, y creo que les llega un correo, ¿no? De notificación. Bueno, si es así, ok. So, it's all. No, no llega el correo. That's true. Bueno, pero así es, creo que en el portafolio de evidencias. Ok. Thank you, Blanca. Okay, very good. Well, we finished for today. Thank you for your attendance. Have a nice week and see you until Friday. Goodbye.